Buen día, mi nombre es Camila. En este video voy a desarrollar precisamente un aspecto de un lingüista muy reconocido de origen ruso, que él se llamaba Mikhail Bakhtin, ¿sí? Mikhail Bakhtin, entre muchos desarrollos teóricos que ha hecho, se destaca precisamente en el desarrollo más que nada en escuelas, en nivel secundario y también en universidades, lo que se conoce como la problemática de los géneros discursivos, ¿sí? Los géneros discursivos y también otros temas como también las diferencias entre épica y novela, puede ser un desarrollo que también se estudie, bueno, entre otros. Precisamente todo su abordaje teórico, sí, que se estudia, como dije anteriormente, tanto en escuelas en nivel secundario como también en universidades, depende de la formación, la carrera que uno haya elegido, se encuentra en este libro que se llama Estética de la creación verbal, ¿sí? Es un libro que fue publicado hace ya bastantes años, no tanto de igual manera. Tengan en cuenta que Bakhtin vivió de 1895, ¿sí? Hasta 1975, ¿sí? Y bueno, a lo largo de de su vida, diríamos, publicó bastantes libros, y este que tengo en la mano es una recopilación de lo más importante de su obra, diríamos, ¿sí? Bueno, la primera edición fue en 1979, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a desarrollar en este video de Mikhail Bakhtin? Dentro de Estética de la creación verbal vamos a ver un capítulo que se llama, ahí les voy a decir el nombre, ¿sí? El problema de los géneros discursivos. Es el capítulo 5 de este libro, el problema de los géneros discursivos. Bien, tengan en cuenta que Bakhtin va a hablar de la creación verbal, es decir, de los procesos de verbalización del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? El verbo siempre se asocia a una acción. ¿De qué acción va a hablar Bakhtin? De la acción del hablar, del decir, diríamos. ¿Sí? Él se va a preocupar por los modos del decir, de hablar y de escribir, porque tengan en cuenta que el decir incluye tanto el oral como el escrito de los seres humanos, ¿sí? Entonces Bakhtin se va a ocupar de desandar, de desentrañar, de desarrollar los modos de comunicación del ser humano, ¿sí? ¿Cómo van a ser esos modos de comunicación del ser humano? Tengan en cuenta que van a ser modos tanto orales como escritos, ¿sí? Porque ya estamos en un contexto en el siglo XX donde ya hay una comunidad de hablantes que han adquirido una lengua, ¿sí? Una lengua determinada, y esa lengua tiene un soporte oral, ¿sí? Por medio de la oralidad, valga la redundancia, así como también un soporte escrito, ¿sí? Un sistema de escritura. Entonces Bakhtin va a incluir en ese análisis, cuando él va a hablar de su objeto de estudio, va a desarrollar tanto el oral como el escrito, ¿sí? Eso es algo muy importante para tener en cuenta para poder entender y estudiar a Mikhail Bakhtin, ¿sí? Bueno, ¿qué cuestiones también son importantes para entender a este autor? Bakhtin se va a preocupar por un tema que él va a llamar géneros discursivos, ¿sí? Bakhtin, a diferencia de otros autores que ustedes pueden haber estudiado en el secundario, o en la escuela o en la universidad, él no va a hablar nunca de, por ejemplo, la palabra texto, ¿sí? Nosotros hemos estudiado muchas veces lo que es un texto, las propiedades textuales, las características de un texto. Tengan en cuenta que cuando hablamos de texto, también incluimos oral o escrito, ¿sí? No obstante esto, cabe mencionar que Bakhtin jamás va a hablar de texto. Él nunca va a hablar de un texto, de la palabra texto como nosotros la entendemos, sino que él va a proponer otra palabra, ¿sí? Que se va a llamar enunciado, ¿sí? Esa es una de las palabras claves de Bakhtin. Si nosotros tenemos que anotar en la carpeta palabras claves sobre Bakhtin, vamos a poner
enunciado, ¿sí? Entonces, ¿qué es un enunciado? ¿Sí? Para poder entender el enunciado, primero tenemos que hablar de otras cuestiones de Mikhail Bakhtin. Él plantea que los enunciados, ¿sí? Que las frases que los seres humanos decimos y escribimos todo el tiempo a medida que nos desenvolvemos en nuestra vida, no son solamente verbalizaciones, es decir, no tienen un aspecto verbal, es decir, un aspecto lingüístico, un aspecto de una lengua. Es decir, nuestro lenguaje, el español en nuestro caso, no es solamente, no está constituido solamente por las palabras. Por ejemplo, Camila ayer salió a andar en bicicleta, ¿sí? No es solamente el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el punto, la mayúscula. El enunciado no es solamente eso, sino que cada cosa que yo digo o escribo, como hablante de una lengua, como ser humano, está ubicada, ¿sí? Está contextualizada en un ámbito determinado, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo que yo diga, Camila ayer fue a andar en bicicleta. Cuando llego a la casa de un amigo y se lo cuento, así como tampoco va a ser lo mismo que yo diga lo mismo, Camila fue ayer a andar en bicicleta en medio de una misa, ¿sí? Entonces, el contexto, ¿sí? La situación comunicativa, podríamos decir, o el ámbito, va a determinar qué tipo de enunciado yo puedo decir o no, o son más plausibles o son más comunes de ser dichos o no. Entonces, si nosotros pensamos, si yo ayer fui a la casa de una amiga, es posible que yo haya hecho un saludo, que yo le cuente qué hice los días anteriores, que se cuenten anécdotas, que se hable, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, del asesinato de este joven. Son temas posibles, ¿sí? Si yo tengo que imaginar que voy a hablar, de qué voy a hablar con mi amiga si mañana voy a su casa, es posible que yo hable de estos temas, ¿sí? Y también voy a saber que es imposible, prácticamente imposible, que yo mañana cuando vaya a lo de mi amiga tenga que defender oralmente una monografía que escribí para la universidad. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque los ámbitos, los contextos, las situaciones comunicativas van a preconfigurar, diríamos, ¿sí? O van a adelantar qué tipos de enunciados, ¿sí? Yo voy a desarrollar en esos contextos, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, pero mañana tenés que ir a la universidad, imagínense que no hay coronavirus, diríamos, mañana tenés que ir a la universidad y tenés que ir a la materia lingüística 2, y ahí es posible que yo tenga que defender una monografía si efectivamente yo hice una monografía para la facultad. Lo que sí no creo que sea muy posible es que en una clase de lingüística 2 de la universidad yo me ponga a hablar de que fui a andar en bicicleta ayer. ¿Sí? A menos que, bueno, que haya una introducción muy amena entre el docente y el estudiante, donde el docente te pregunte, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar en limpio de acá? ¿Qué sería lo importante? Bakhtin habla de enunciados, ¿sí? No habla de textos. Cuando hablamos de enunciados, cuando Bakhtin habla de enunciados, refiere a enunciados escritos y orales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir Bakhtin? Bakhtin plantea que no hay que hablar de texto, y hay que sí hablar de enunciado, porque los enunciados, la palabra enunciado, condensa, contiene, incluye tanto el texto en sí, o sea, el contenido, diríamos, ayer Camila fue a andar en bicicleta, así como también se va a incluir en el enunciado, según Bakhtin, el contexto en el cual se enuncia ese enunciado. Si Camila lo dijo en la casa de una amiga o si lo dijo cuando fue a la universidad y se saludó con el docente. ¿Sí? Entonces, ¿y qué otra cosa va a determinar los enunciados? Va a ser el vínculo o qué personas están hablando entre sí, los hablantes, ¿sí?
En el primer caso, cuando digo ayer Camila fue a andar en bicicleta, va lo de su amiga, Camil y yo se lo cuento a mi amiga, ¿sí? Enunciador 1 y el enunciatario o el destinatario de esa conversación, de ese enunciado, diríamos. Y en el otro caso sería Camila, ¿sí? Que se lo cuenta al docente. El enunciador es Camila y el enunciatario o el destinatario de ese enunciado es el docente. ¿Estamos? Bien. Entonces, fíjense que en realidad esta propuesta de Bakhtin va a, de alguna manera, reconfigurar o a darle mayores aspectos y un mayor abordaje a lo que es el circuito de la comunicación, tal como lo conocemos. Emisor, el que emite el mensaje, ¿sí? El mensaje, el emisor va a ser el enunciador. Emisor, enunciador. Mensaje va a ser el enunciado, ¿sí? Y el receptor va a ser el enunciatario, se llama, ¿sí? Entonces, dentro de todo, podríamos decir que Bakhtin va a proponer otros conceptos y también otras cuestiones teóricas sobre el circuito de la comunicación. Entonces, en limpio vuelvo a repetir, Mikhail Bakhtin en su libro Estética de la Creación Verbal tiene un capítulo que se llama El problema de los géneros discursivos y va a decir que nosotros como seres hablantes de una lengua producimos enunciados. Enunciados que son escritos u orales, ¿sí? Y que tienen una mayor o menor complejidad. Y que esos enunciados en realidad no se definen en sí mismos o no se completan en sí mismos solamente por el contenido verbal, diríamos, por el contenido lingüístico, sería la oración en términos gramaticales, sino que también van a entrar en juego en un enunciado el contexto, ¿sí? El ámbito, dónde, ¿sí? Y quiénes son los hablantes que están implicados, el enunciador y el enunciatario. ¿Estamos? Entonces, todo enunciado siempre tiene un emisor o un enunciador y un enunciatario o un receptor. ¿Estamos? Eso es como un primer aspecto importante. Como primeros aspectos importantes.